Médicos, ¿cómo están? Este es el último tema del bloque de ginecología y obstetricia dentro de nuestro top 20 de temas para el ENAR 2024. Hoy, otro de los más preguntados de toda la vida, los estados hipertensivos del embarazo. Entonces, hay que revisarlo porque se pregunta muchísimo y también tenemos datos muy específicos para poder diagnosticar, tratar esta enfermedad. Son muchas definiciones, pero hay que conocerlas bien porque las preguntas tal cual es la pura definición en la mayoría de los casos. Entonces, una preeclampsia se definirá como el estado que caracteriza la presencia de hipertensión y proteinuria significativa, y esto va a ocurrir por primera vez después de la semana 20 del embarazo, durante el parto o el puerperio. Y también es preeclampsia cuando existe hipertensión en el embarazo y un criterio de severidad aun cuando no haya proteinuria demostrada en el primer momento. Dato clave porque a veces se lo pueden manejar así. Una preeclampsia severa o con criterios de severidad es aquella que cumple uno o más de los siguientes criterios: cefalea persistente o de novo, alteraciones visuales o cerebrales, epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho, dolor torácico o disnea, disfunción orgánica, así como hipertensión severa, que es una sistólica de más de 160 y una diastólica de más de 110, edema agudo pulmonar o sospecha de desprendimiento placentario, o también por alteraciones de laboratorio, como es una elevación de la creatinina sérica de más de 1,1, AST o ALT más de 70, DHL más de 600 o disminución de las plaquetas a menos de 100.000. También tenemos algo llamado el síndrome de HELP, que es el acrónimo de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas, que es una presentación de la preeclampsia severa. Ahora, hay que valorar también hipertensión crónica en el embarazo e hipertensión gestacional. Hipertensión arterial crónica en el embarazo se refiere a la hipertensión que está presente antes del embarazo, tal cual dice su nombre, o que es diagnosticada antes de las 20 semanas de gestación. Entonces, ese es el punto de corte. A partir de las 20 semanas de gestación, ya estamos hablando de la hipertensión crónica en el embarazo, digo de la hipertensión gestacional, y de acuerdo a la etiología puede ser esa primaria o secundaria. Y ahora sí, la hipertensión gestacional es aquella que se presenta por primera vez después de las 20 semanas de gestación y que no tiene proteinuria, con ausencia de la misma demostrada por recolección de orina de 24 horas o un cociente de proteínas creatinina en muestra al azar. Ahora tenemos específicamente los valores. La etiología es algo muy importante en esta enfermedad. Tenemos dos situaciones importantes: los factores placentarios y la alteración de las arterias espirales. En los factores placentarios puede ser por una implantación anormal y liberación de factores como angiotensina, así como disminución de prostaciclina, provocando reducción del óxido nítrico y por lo tanto se va a provocar una vasoconstricción, como podemos ver acá. Cuando tenemos un embarazo normal, pues está dilatada la arteria y el lecho vascular, mientras que en la preeclampsia está con vasoconstricción. Y esto va a generar un daño endotelial como proteinuria, así como hipercoagulabilidad. Y también tenemos alteración de las arterias espirales, donde vemos que hay un fallo en la organización de las arterias por inmunidad al tener contacto con espermatozoides, y esto provoca que se vuelvan tortuosas y delgadas. Los factores de riesgo son muchísimos, como pueden ver acá: nulliparidad, edad mayor a 40 años, antecedente de preeclampsia en la familia, antecedente de preeclampsia en embarazo previo de menos de 34 semanas, embarazo múltiple, periodo intergenésico de más de 10 años, primipaternidad, IMC de más de 30, enfermedades preexistentes como diabetes, nefropatías e hipertensión, enfermedades autoinmunes como el lupus o el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, antecedente de enfermedad cardiovascular, diabetes pregestacional o que tal cual pues ya tuvieras hipertensión antes del embarazo. Algo muy importante es que el factor de riesgo principal son las enfermedades autoinmunes, como el lupus y el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. De hecho, prácticamente para fines de NARP, esta es la única enfermedad cuyo principal factor de riesgo es- no es haberla padecido anteriormente. En este caso son enfermedades autoinmunes, como ven, un riesgo relativo de 9,72. En segundo lugar, ya tenemos los antecedentes de preeclampsia en un embarazo previo de 34 semanas. Y de ahí ya tenemos otros como enfermedades preexistentes como diabetes, hipertensión, diabetes pregestacional y otros ya menos frecuentes pero igual importantes como puede ser nulliparidad o embarazo múltiple.
Vamos a hablar un poquito sobre proteinuria y tomamos tal cual la captura de la guía de práctica clínica porque esos son los valores que te van a preguntar en tu ENARM. Entonces, la proteinuria es el diagnóstico se puede realizar este diagnóstico cuantificando una muestra al azar a través de las siguientes. Recolección proteína-creatinina, digo relación proteína-creatinina, recolección de orina de 24 horas o por tira reactiva. La recolección de orina por 24 horas, por lo tanto, va a ser el gold estándar para la cuantificación de proteinuria en el embarazo. Y esta va a ser cuando es mayor o igual de 300 miligramos por 24 horas o mayor. Entonces, aquí tenemos la recomendación. Se recomienda establecer el diagnóstico de la proteinuria cuando la cuantificación de proteínas en una recolección de orina de 24 horas es igual o mayor a 300. Pero aquí está el truco donde nos confundimos. También puede ser la presencia de una sola cruz entera reactiva en una muestra tomada al azar. Esto solo cuando los métodos cuantitativos no están disponibles, que son un cociente proteínas creatinina urinaria o una cuantificación de proteínas en 24 horas. Ahora es importante y hace la anotación. Una tira reactiva negativa no descarta proteinuria y requiere confirmación por un método cuantitativo. Muy bien. Y la otra es un cociente proteínas creatinina en muestra al azar mayor o igual a 0,28. Para la prevención, tenemos dos opciones que se han preguntado en el ENARM. Una es la aspirina y el otro es el calcio. En cuanto al uso de aspirina, se recomiendan dosis bajas de ácido acetilsalicílico para la prevención de preeclampsia y complicaciones relacionadas antes de la semana 16 de la gestación y que presenten factores de riesgo para preeclampsia. O sea, únicamente si presentan factores de riesgo. Si no los presentan, no se recomienda administrarlo. Y en áreas con baja ingesta de calcio dietético, se recomienda la suplementación con calcio durante el embarazo, una dosis de 1,5 a 2 gramos de calcio elemental al día. Esto para la prevención de preeclampsia en mujeres, pero especialmente aquellas que tienen un alto riesgo de desarrollar la preeclampsia. Entonces, apunta estas dos dosis de prevención en el estados hipertensivos del embarazo. 100 miligramos de aspirina antes de la semana 16 de la gestación y cuando tenemos baja ingesta de calcio, agregar 1,5 a 2 gramos de calcio elemental al día. Ahora que ya tenemos todos nuestros datos, hay que saber cómo vamos a diagnosticar la preeclampsia. ¿Qué nos va a aparecer en el caso clínico? De acuerdo a la guía de práctica clínica, el diagnóstico de preeclampsia se integrará en pacientes con embarazo igual o mayor de 20 semanas de gestación o en etapa de puerperio, si presenta hipertensión asociada a proteinuria, y en caso de ausencia de proteinuria, hipertensión asociada a condiciones adversas. Aquí tenemos tal cual la tableta del diagnóstico de preeclampsia por la guía de práctica clínica. Tenemos que una hipertensión arterial va a ser aquella que presente presión sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio y o más de 90 milímetros de mercurio de presión diastólica. Entonces, sistólica más de 140, diastólica más de 90 y que no cumpla con criterios de severidad que ahorita revisamos y que esté asociada a proteinuria o a condiciones adversas. La proteinuria ya lo revisamos, pero lo vamos a repetir una y otra vez porque esa es una pregunta importantísima en tu honor. Acuérdate, proteinuria, cuando presenta mayor o igual de 300 miligramos de proteínas en orina de 24 horas o presencia de una cruz en tira reactiva de una muestra al azar o una relación proteína-creatinina mayor a 0,3. Cuando no tenemos proteinuria, va a ser en caso de condiciones adversas, como trombocitopenia, si presenta 100.000 plaquetas o menos por microlitro, una creatinina de más de 1,1, alteraciones hepáticas al doble de la concentración normal, que justamente es la AST y ALT de más de 70, y en caso de que presente edema agudo pulmonar. Entonces, estos son los datos de preeclampsia. Ahora, eso no es todo, porque ya vimos que se podía complicar aún más. Tenemos la preeclampsia con criterios de severidad. Tenemos la anotación de la guía de práctica clínica que nos refiere que la presencia de hipertensión severa, dolor en epigastrio, hipocondrio derecho, náusea y vómito severo, aun cuando no se demuestre de manera inmediata proteinuria, incrementan la certeza diagnóstica de preeclampsia y ameritan hospitalización urgente, incluso en una terapia intensiva. Ahora, aquí tenemos los diagnósticos de preeclampsia con criterios de severidad,
¿Qué vamos a revisar? Tenemos alteración a nivel del sistema nervioso central, cardiorrespiratorio, hematológico, renal, hepático y de la unidad fetoplacentaria. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, nos refiere que puede ser incluso desde una presión arterial con más de 160 milímetros de mercurio de la sistólica y más de 110 milímetros de mercurio de la diastólica. También puede ser que en dos, para que este valor se cumpla, tiene que ser en dos ocasiones con al menos 15 minutos de diferencia en el mismo brazo, con la paciente en reposo y sin el uso de antihipertensivos previos. También va a ser en caso de eclampsia, que se refiere a que la paciente esté convulsionando, cuando se detecte síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible, si la paciente presenta ceguera cortical o alteraciones visuales, desprendimiento de retina, un Glasgow de menos de 13, un accidente vascular cerebral, un ataque isquémico transitorio o un déficit neurológico reversible de menos de 48 horas. Justamente esta temporalidad que es reversible nos habla de que es una preeclampsia con dosis de severidad y no una eclampsia. A nivel cardiorrespiratorio, si presenta hipertensión severa no controlada, es decir, que utilicemos tres agentes antihipertensivos de distinto grupo a dosis máxima y no mejore. Si presenta saturación de oxígeno de menos de 90% o si requiere oxígeno suplementario para mantener saturación de más de 90% por una hora o incluso si está intubada. Si la paciente presenta edema agudo pulmonar, si ya requiere soporte inotrópico positivo con norepinefrina, y si presenta isquemia miocárdica o infarto. A nivel hematológico, si presenta un conteo plaquetario de menos de 50,000 o si requiere la necesidad o si requiere transfusión de cualquier producto sanguíneo. Renal, si presenta lesión renal aguda con una creatinina de más de 1,1 o el doble de la concentración sérica basal de creatinina o si ya está en urgencia dialítica. Hepáticos, si ya presenta una disfunción hepática con un INR de más de 2 en ausencia de CID, si ya presenta una DHL de más de 600 o si ya presenta hematoma o ruptura hepática. Y a nivel de la unidad fetoplacentaria, si ya tiene desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, si tiene una onda A reversa del ducto venoso, pregunta en el 2021, o si presenta muerte fetal. Muy bien, entonces, importante, ya habíamos visto que se diagnostica preeclampsia si presenta hipertensión arterial más de 140/90, pero va a ser con criterios de severidad si esta ya es mayor a 160/110, independientemente de la proteinuria o no. Acuérdate entonces, preeclampsia, hipertensión arterial con presión mayor a 140/90, con proteinuria mayor a 300 en 24 horas, o alguna condición adversa, que puede ser la trombocitopenia de menos de 100,000, la creatinina que sea más de 1,1, la AST y la LT más de 70, o con edema agudo pulmonar. Y preeclampsia con datos de severidad, otra vez, cuando presenta TEA más de 160/110, medida en dos ocasiones con al menos 15 minutos de diferencia en reposo y sin tratamiento hipertensivo, y cualquiera de las muchas que ya revisamos anteriormente. Datos que suelen ser confusores en el ENARM y que se han preguntado anteriormente. Siempre recuerda, si la paciente tiene deterioro neurológico, si la paciente tiene alteraciones visuales, si tiene cefalea persistente, en su defecto que presente epigastralgia o hepatalgia. Ahora sí, lo más complicado, el tratamiento, que son las preguntas más frecuentes. Primero hay que recordar la meta terapéutica, que consiste en mantener la tensión arterial entre 155 a 130 y la diastólica entre 105-80. Y cuando se considera el uso de terapia antihipertensiva oral, se recomienda alfameltil-dopa como primera línea, la betalol, que no está disponible en México, hidralazina, antagonistas del calcio como nifedipino y otros betabloqueadores como metoprolol o propranolol. Pero el de primera elección es alfametildopa. Hay medicamentos contraindicados, que son los IECA y los ARA2, pues son teratogénicos, provocan alteraciones renales congénitas. Los diuréticos tiacídicos son nefrotóxicos para el niño. El prazosin se asocia a óbito fetal. El atenolol puede causar restricción del crecimiento intrauterino. Y los betabloqueadores, pues se asocian a bajo peso, parto pretérmino y también, por lo mismo, aumentará la mortalidad perinatal.
Entonces, esta tal cual es la tabla de fármacos antihipertensivos utilizados en preeclampsia de acuerdo a la guía de práctica clínica. Tienes que saber que todos son grupo C por la FDA. Entonces, ya habíamos dicho que los de primera elección son alfa-metildopa y la betalol. Alfa-metildopa es el que hay en México, la betalol no, pero te pueden preguntar ambos. Y sí, sí se han preguntado ambos. Entonces, incluso si te llegan a preguntar cuál es mejor, alfa-metildopa o la betalol, o te ponen ambas opciones en tu ENARM, tienes que responder alfa-metildopa. La dosis, 250 a 500 miligramos vía oral, se va a dar cada 8 horas. Y preguntas de NAR, ¿cuánto es la dosis máxima? En el caso de alfa-metildopa, 2 gramos al día. En el caso de la betalol, la dosis va de 100 a 400 miligramos vía oral. La dosis máxima es de 1200 miligramos al día, entonces son 400 cada 8 horas. Y justamente se recomienda la guía de práctica clínica comenzar con una dosis de 200 miligramos. El nifedipino, como vemos aquí, es el de liberación prolongada. Entonces se puede utilizar de 20 a 60 miligramos vía oral cada 24 horas, con una dosis máxima de 120 miligramos al día, o lo que es lo mismo, 60 cada 12 horas. Y lo más importante, asegúrate de que es la dosis y la forma correcta de nifedipino, porque también se puede utilizar nifedipino de acción rápida, pero no como tratamiento de preeclampsia, solo de eclampsia. Después tenemos metoprolol de 100 a 200 miligramos cada 8 a 12 horas, dosis máxima 400 miligramos al día. Y acuérdate que cualquier beta bloqueador está contraindicado en asma. Y finalmente hidralazina, 25 a 50 miligramos de oral cada 6 horas con una dosis máxima de 200 miligramos al día. Recuerda que la hidralazina se asocia sobre todo al famosísimo síndrome lupus-like. Pregunta de NARM 2021 y 2022. Ahora, vamos a revisar el tratamiento de preeclampsia con datos de severidad. Lo primero que tienes que saber es que si ya presenta datos de severidad, no puede irse a su casa, se hospitaliza. Entonces, se recomienda hospitalizar al paciente con embarazo y preeclampsia con datos de severidad e iniciar tratamiento antihipertensivo. De acuerdo a la guía de práctica clínica, podemos utilizar nifedipino de acción corta como primera elección en México o hidralazina IV como tratamiento de segunda elección. Finalmente, si contáramos con él, pues se puede utilizar la betalol intravenoso. Incluso la misma guía te dice, en caso de contar con él. Aquí tenemos entonces los tratamientos. La betalol, la infusión es de 20 miligramos en bolo y hasta 40 miligramos cada 10 a 15 minutos en infusión, que va a ser de 1 a 2 miligramos minuto, con una dosis máxima de 220. Recuerda los efectos adversos del labetalol: náusea, vómito y bradicardia neonatal. Después está el nifedipino, que recuerda, este es de acción corta, 10 miligramos cada 10 a 15 minutos. Como ves, es totalmente diferente al que teníamos acá, que generalmente es de 30 miligramos. La dosis máxima es de 50 miligramos y se puede repetir el nifedipino cada 10 a 15 minutos, que justamente coincide con la definición, como vemos acá, de preeclampsia con datos de severidad, más de 160, 110 de tensión arterial, que sea medida en 2 ocasiones con al menos 15 minutos de diferencia en el mismo brazo. Recuerda que el nifedipino puede provocar uteroinhibición, justamente es un tocolítico, hipotensión, taquicardia y cefalea. Y la hidralazina como tratamiento de segunda línea, 5 a 10 miligramos en bolos o una infusión de 5 a 10 por hora y dosis máxima de 30 miligramos. Este puede provocar cefalea, taquicardia, náusea, vómito, así como hipotensión. Ahora, ya viene la eclampsia, que justamente es que la paciente presente convulsiones durante el estado hipertensivo del embarazo. Es un estatus convulsivo. Bueno, no estrictamente, pero es un estado convulsivo más bien. Entonces, de acuerdo a la guía de práctica clínica, el sulfato de magnesio está recomendado como primera línea para prevención de eclampsia en la paciente con preeclampsia con datos de severidad. Y recuerda que aquí tenemos que utilizar el famoso esquema SUSPAN, que son 4 miligramos de sulfato de magnesio IV para 30 minutos y después infusión de 1 gramo por hora. Esto en mujeres con embarazo y preeclampsia con datos de severidad. Datos que se han preguntado anteriormente sobre el esquema de SUSPAN es que evita la progresión de la eclampsia en 1 de cada 50 pacientes y en preeclampsia las previene en 1 por cada 100 pacientes. Es poquito, sí, pero realmente es altamente evaluable el poder salvar ese número de pacientes.
Entonces, vamos a ver aquí. El tratamiento para la eclampsia con sulfato de magnesio es, en caso de crisis, 4 a 6 gramos intravenoso en 5 minutos diluido en 100 mililitros de solución fisiológica a pasar en 5 minutos. Eso es tu vuelo inicial. Y después el mantenimiento. 1 gramo IV por hora. Y para eso se diluyen 900 mililitros de solución fisiológica con 10 gramos de sulfato de magnesio, pues como vemos, la ampolleta viene de 1 gramo por cada 10 mililitros, o sea, son 100 mililitros, y eso se pasará en 24 horas. Si la paciente vuelve a convulsionar, entonces se vuelven a pasar de 2 a 4 gramos en 10 minutos, divididos en 100 mililitros de solución fisiológica. Siempre tienes que estar consciente del monitoreo para evidenciar toxicidad por sulfato de magnesio. Para esto vas a evaluar los reflejos, la frecuencia respiratoria y el estado de alerta. Entonces, cuando ya tienes toxicidad, vas a tener ausencia de reflejos, entonces ya no va a estar activo el reflejo rotuliano, vas a tener bradicardia, entonces vas a tener una frecuencia respiratoria de menos de 16 y vas a tener alteración del estado de conciencia con letargia. Recuerda que los niveles de magnesio son de 5 a 7 miligramos. Vamos a hablar un poquito del síndrome de HELP, que prácticamente ya lo habíamos estado revisando anteriormente, pero recuerda que justamente es un acrónimo de una presentación severa en el caso de la preeclampsia. Entonces, estos son los criterios. Tenemos la forma completa y la forma parcial. La forma completa es aquella que únicamente tiene plaquetas de menos de 50,000. Ya, es una trombocitopenia severa y con eso tienes un síndrome de HELP clase 1 completo. Ahora, el clase 2 es aquella que tiene plaquetas de 50,000 a 100,000, pero tiene las alteraciones que habíamos revisado anteriormente. Una ST de más de 70, una LDH de más de 600 y una bilirrubina de más de 1,2. Y ahora, un síndrome de HELP parcial es aquel que tiene una preeclampsia grave pero en ausencia de hemólisis. Por eso es ELP nada más. O con únicamente elevación de marcadores hepáticos, que sería EL nada más. ¿Cómo sabemos lo de la hemólisis? Pues justamente por la bilirrubina, que sería sobre todo a expensas de la indirecta. Y también va a presentar plaquetas entre 100 y 150,000. Este es muy raro, pero se llegó a preguntar alguna vez en el ENARM 2019. Solo por eso lo colocamos. Y ahora, recuerda que el manejo expectante con síndrome de la paciente con síndrome de HELP tiene un riesgo de muerte materna de 6,39%, o sea, es elevadísimo. Recuerda que también la única resolución del síndrome de HELP va a ser la interrupción del embarazo. Y recuerda otra vez entonces, lo hacemos mucho énfasis porque es pregunta de NARM de siempre. Criterios de síndrome de HELP, hemólisis, que vas a tener bilirrubina de más de 1,2 miligramos sobre decilitro a expensas de la bilirrubina indirecta y LDH de más de 600. Vas a tener aumento de las enzimas hepáticas con ST y ALT de más de 70 o en su defecto más de 2 veces el límite superior normal y niveles bajos de plaquetas o trombocitopenia, que va a ser menos de 100,000 plaquetas. Ahora, tenemos dos tipos de tratamiento para el síndrome de HELP. Tenemos el definitivo y el Mississippi. El definitivo recuerda que va a ser la finalización del embarazo. En embarazos mayores de 34 semanas de gestación y menos 36, se debe considerar, pues obviamente puede tener SDRA. Entonces, lo que vamos a hacer es dar el tratamiento de esquema de maduración con esteroides. Y obviamente sí se va a hacer definitivamente en todo mayor de 36-37 semanas de gestación. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el protocolo Mississippi para el manejo del síndrome de HELP? Tenemos el inicio del sulfato de magnesio, mismo esquema SUSPAN, 4 a 6 gramos seguidos de 1 a 2 gramos por hora hasta las 24 horas posparto. ¿Se puede utilizar corticosteroides? Sí, 10 miligramos IV cada 12 horas ante parto y posparto hasta tener recuento plaquetario de 100,000 plaquetas. Y posteriormente se reduce a 5 miligramos IV cada 12 horas hasta la remisión del síndrome. ¿Cuál es ese corticosteroide? Prednisona. Control de la presión arterial sistólica con antihipertensivo únicamente para mantener tu meta de toda la vida.
140-55 de la sistólica y 80-100 de la diastólica. En cuanto a la resolución del embarazo, manejo conservador, preeclampsia con datos de severidad que esté entre la 24 y la 36,6 semanas de gestación, con cuidados de la paciente y resolución inmediata en pacientes que ya tengan 37 semanas de gestación. Entonces, de acuerdo a la guía de práctica clínica, aquí tenemos las indicaciones de resolución del embarazo vía abdominal, es decir, tiene que ser cesárea en mujeres con preeclampsia. Causas maternas, hipertensión severa, ya vimos el valor, deterioro de la cuenta plaquetaria, ya vimos el valor, hemólisis, ya vimos el valor, deterioro de la función hepática, ya vimos el valor, deterioro de la función renal, ya vimos el valor, síntomas neurológicos persistentes, ya vimos el valor, y datos premonitorios de eclampsia. O sea, prácticamente son todos los datos de severidad los que son causas maternas para resolución del embarazo. Y causas fetales, ya las vimos, eran las de la unión fetoplacentaria, desprendimiento prematuro de placenta, restricción del crecimiento intrauterino severo y estado fetal no confiable o sufrimiento fetal. Eso es todo, médicos. Estados hipertensivos del embarazo es un tema larguísimo, complicadísimo, pero muy, muy rentable. Entonces, vamos a revisar los puntos para llevarnos a casa. Las definiciones son lo más importante a mi parecer. Hipertensión arterial crónica en el embarazo es la hipertensión que está presente antes del embarazo o que es diagnosticada antes de las 20 semanas de gestación. La hipertensión gestacional es aquella que se presenta por primera vez posterior a las 20 semanas de gestación en ausencia de proteinuria que esté demostrada por recolección de orina de 24 horas o en su defecto por un cociente de proteínas creatinina en una muestra al azar. Acuérdate entonces, ¿cuánto tiene que ser? Más de 300, o el cociente proteínas creatinina más de 0,28. Preeclampsia, presencia de hipertensión y proteinuria significativa que ocurre por primera vez posterior a la semana 20 del embarazo, durante el parto o el puerperio. Recuerda que los factores predisponentes son alteraciones de la implantación y las arterias espirales. Y recuerda que el principal factor de riesgo para presentar preeclampsia son las enfermedades autoinmunes, donde veíamos que el lupus y el síndrome antifosfolípidos son las más frecuentes. Recuerda entonces, el diagnóstico de proteinuria es cuando tienes más de 300 miligramos en 24 horas en una recolección de orina. Recuerda que se puede dar profilaxis con aspirina 100 miligramos en pacientes con factores de riesgo. Y recuerda que tiene que ser después de la semana 11 de gestación, pero también tiene que ser antes de la semana 16 de gestación. Si se te pasa este periodo, ya mejor no la des. Piensa en datos de severidad si la paciente presenta cefalea persistente, epigastralgia, sangrado o deterioro neurológico. Recuerda que el tratamiento de primera línea en México para la preeclampsia va a ser alfa-metil-dopa. Recuerda que no puedes utilizar Yecaniara 2, pues son teratogénicos. Recuerda que el esquema de Suspán es el tratamiento de elección en la preeclampsia y el tratamiento definitivo de la eclampsia y el síndrome de HELP va a ser la resolución del embarazo. Y listo, médico. Eso es todo por el día de hoy. Terminamos este bloque del top 20 de clases para el ENAR 2024, que son los temas más frecuentes que se han preguntado, los más rentables y algunos de los más complicados, pero condensados para su mayor comprensión, ya sea para tu simulador o para tu examen. Entonces, no olvides seguirnos en Facebook, Instagram, X y también en TikTok o en el canal de YouTube. Muchas gracias, médicos. Continuamos posteriormente con el bloque de pediatría. Nos vemos en una siguiente emisión.